Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? En vivo, aquí regresando a Atlanta, regresando a casa y con muchas ganas de empezar a compartir mil cosas que han pasado. Desde me fui el 24 de junio a vivir toda una experiencia a la Ciudad de México, a Mérida, a Veracruz, a Cancún, a Orizaba. Bueno, fueron muchos lugares. Pero hoy estoy aquí para poder compartir con ustedes algo que me tiene de cabeza emocionalmente, pero para bien, que es el viaje a Argentina. Y quiero invitar a Octógono Cristal, que está aquí, que ya lo veo, pero que no lo invité. Quiero traer a Octógono Cristal, que es Mariana. Aquí voy a estar. Aquí lo tengo. Nos permita hacer todo lo que tengamos que hacer para poder conversar, compartir, pero sobre todo empezar a anclarnos para estar en el centro, que es de lo que se trata ahora. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Argentina? ¿Para qué te estás sintiendo como te estás sintiendo? Hoy justamente fue un día de locura, que todo prácticamente estoy viendo números, estoy teniendo sueños, las cosas que estaba yo planeando no me están saliendo. Yo no sé el universo qué me quiere decir porque nada es como parece. Y para eso, precisamente, invité a Mariana y a Gabriel, porque están los dos en el octógono, pero no sé quién. Aquí estamos, mi querida Mariana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escucho? No te veo, pero Yo ya es te veo, normal, ya sabemos que yo te pasa veo así. perfectamente con tu toroide color rosa que tienes en la parte posterior. Sí, y el cóndor. Ajá, wow, y el cóndor. Mira, ese toroide ya le agregaron un cóndor, qué mágico. Yo estoy aquí muy emocionada de conversar contigo como hemos compartido varias veces, para poder desmenuzar a la gente que no se encuentra, no se siente, no sabe qué está pasando y pueda ir realmente a recibir una extraordinaria alineación. Eh, Quiero presentar a Mariana, yo la conozco en el 2022, en noviembre, porque tenían un proyecto en Obra Negra, que era un octágono en donde iban a vivir, pero es un centro de meditación. Y ahora sabemos que es un centro que transforma el ADN. Yo ahí compartí con ellos en el 2023. Me fui a vivir con ellos un mes y fue una experiencia extraordinaria en donde la vida como que me empujó a esta resbaladilla en donde todo es perfecto, exacto. Y ahora queremos extender esta invitación al que lo sienta. De la mano de Cintia Ramírez, está Mariana, que está aquí en pantalla, Gabriel, que es su pareja, que está aquí conectado, pero ahora está en otras labores, y yo queremos compartir todo esto que se vive en Argentina, en Capilla del Monte, en Valle de Erx. Así es que, y además hacer una meditación para anclarnos. Así es que bueno, con todo esto pasando, Mariana, mil gracias. Eh, Cuéntanos, ¿cuál es su intención Bueno, en este video? veníamos hablando de qué se trataba un poco lo que es el octógono, que el octógono en realidad termina siendo un fractal de lo que es Valle de Aix, ¿no? Uno más que cumple ese rol. La gran función que tiene este valle, de alguna u otra manera, es ayudarnos a llegar al punto de origen. Gina, vos decime si me oyen bien o si hay eco. Se escuche perfecto. Bueno, volver a ese punto de origen y que muchas veces no sabemos de qué se trata y decimos cómo hago, o ni sabemos de qué se habla, ni sabemos que uno quiere llegar al punto de origen. Entonces, más vale empezar a decir, ¿para qué sirve conectar con el punto de origen, con el origen, no el punto de origen, con el origen? ¿Para qué sirve? Como yo lo vivo, explicándolo resumido,
toda la vida me sucedió de sentir que la vida tenía sabor a plástico, como que le faltaba, se dice en Argentina, le faltaba pimienta y sal, le faltaba gracia, eh, todo lo sentía así, básicamente era sin sabor. Es por lo que muchas veces muchas personas terminan en estados de depresión mal diagnosticadas y en realidad lo que fui descubriendo en lo personal es que uno cuando conecta con su esencia, conecta con su propósito, con lo que necesita, con el a dónde tiene que ir, tiene claridad sobre cómo tiene que seguir, por dónde, empiezan a pasar un montón de cosas. Eso es lo que nos da el volver al origen. Ese origen es en realidad en el centro de uno, es en ese espacio de silencio, en ese espacio de la nada, que a la vez es el todo, que supongo, porque no es mi estado, pero supongo que el que está iluminado en realidad ya vive completamente en ese estado. Lo que tenemos muchos es destellos, espacios. Y después, en mi caso, eso sí puedo decir que me pasa hoy en día, tengo un estado de conciencia que está anclado en una frecuencia elevada. Es como que de pronto la conciencia llegó a un estado donde se aplomó y dijo, ajá. Y yo siempre traigo a colación esto de que una amiga me decía, mi mejor amiga con la que estaba hablando hasta hace un ratito me decía, hace muchos años atrás me decía, Mariana, ponete a dar talleres, apoyá gente, como que me dedicara a eso, porque tenía mucho material, ¿no? Ya con el recorrido que tenía en ese momento, que no fue hasta hace tanto, fue hace 4 años atrás, por ejemplo. Y yo le decía, no, todavía no, le digo, yo estoy vibrando en un estadio que todavía siento mucho miedo, me angustio, todavía es como que mi emocionalidad estaba muy a flor de piel, muchas veces me sentía víctima de una cantidad de cosas, sufría, entonces sentía que en algún punto decía no, porque de alguna manera todavía tenía las teorías y todavía se estaban madurando cosas en mi interno. Y hace cuestión de no pasó tanto tiempo en realidad, desde ese momento hasta que empezamos de vuelta a apoyar con Gabriel a la gente y todo, pasaron 2 años. Nosotros sí veníamos de muchos años de trabajo personal interno, desde mis 20 años, yo ahora tengo 38, desde mis 20 años vengo en un proceso. Pero de alguna manera en mi caso había cosas que faltaban madurar. Y entonces estuvimos con mi pareja 2 años haciendo un trabajo que fue exclusivamente para adentro nosotros, eh, en todo sentido, en meditación e incluso armando el espacio que hoy tenemos donde recibimos gente. Fueron 2 años de estar para adentro y que incluso lo íbamos construyendo y lo íbamos construyendo en estado de meditación, a través de los mantras, pero todo fue como un gran proceso. Y solito salió en algún momento, cuando algo estuvo más maduro, las ganas de volver a dar servicio y apoyar. Y en ese momento fue, listo, ahora sí, porque hay un estado que está siendo diferente. Y por supuesto uno sigue evolucionando toda la vida, Ujú. eh, y seguís aprendiendo y seguís madurando, pero lo que yo sentía es vivir desde este estado sí es lindo, sí es bueno. De hecho me ha pasado, tengo gente muy cercana que me han dicho, tengo un estado depresivo, de hecho familia me lo ha dicho, y yo me daba cuenta que no era que tenían un estado de depresión, sino un estado de desconexión de su esencia. Esa esencia es el origen. Cuando uno conecta con esa esencia, hay un montón de cuestiones que toman sentido. Y yo tenía en algún momento una maestra, bueno, varios maestros he tenido que me decían, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que estés siendo. Y yo eso no lo entendía, porque no es algo que se comprenda mentalmente. Se siente. Y hoy me pasa que, claro, lo comprendo, porque por ahí muchas veces dentro del espacio que tenemos, yo solita decido por ahí irme a hacer servicio a la cocina y capaz estoy cortando papas, haciendo la comida, pero el estado que tengo interno es de disfrute todo el tiempo. Es un estado que no es que uno está exultante, alegre, que se ríe, sino es como un estado de plenitud, un estado donde no estás buscando nada más. Estás ahí, presente, haciendo lo que tenés que hacer y disfrutando y siendo tu 100% en ese momento. Pero no Correcto. sale desde la timidez ni desde la exigencia.
hay mucho disfrute en todo. Y, y nosotros es lo que buscamos, que la gente siempre llegue a conectar con su esencia. Eso, a eso le llamamos nosotros el origen. Y La forma de es empezar a... que hay algo bien importante, es que primero, y más, ustedes viven en un monte, en un lugar apartado, donde hay silencio, donde te da el permiso de conectar contigo si te lo das. Pero para los que vivimos en este mundo del día a día agitado, el trabajo, los compromisos y demás, sí está habiendo mucho caos. Hoy es mi primer día dando sesiones y todas son referente a no entiendo por qué me siento, las cosas no me salen, estoy viendo cosas que no entiendo, estoy soñando, estoy en un constante emoción, pero emoción hacia el mal, hacia el mal para mí, porque la emoción mueve la salud, y hacia el mal para mí porque resulta que me siento ansioso, me siento depresivo, triste, angustiado. Entonces, todo lo que dice Mariana, es que cuando finalmente conectamos con lo esencial, que es la respiración, con lo elemental, que son los elementos, cuando hablamos de frecuencias, con la frecuencia que nos deberíamos de estar conectando, que es el amor, nos mantenemos en presencia, o sea, en el estado presente, empiezas a tener esta plenitud de decir, estoy vivo y respiro. Y todo está bien, aunque me dejaron plantada en una cita, pues así correspondía. Y no hice lo que tenía que hacer, pues así correspondía. O hice de más, o la llamada que, cuando estamos en este estado, la llamada que no nos esperábamos llega. El contrato que no necesitábamos lo firmamos. Es como que todo empieza a fluir. Y esa es la invitación. Ahora, Sí, ¿por qué Argentina? Porque dicen los que saben que es precisamente donde está iniciando la frecuencia de la nueva humanidad. Que la nueva humanidad, ya tenemos tiempo hablando de esto, pero es esta humanidad que sin leer libros ni saber grandes cosas, simplemente se conecta con un estado de bienestar. Eh, ¿Por qué Capilla del Monte? Cuéntanos qué es bueno, Capilla del Monte. Capilla del Monte, precisamente estaba pensando en eso, ¿por qué sucede en Argentina, no? Y a veces me ha pasado incluso hablando con mi hermano que vive en otro país, me dice, ay, lo que pasa es que pienso en Argentina y siempre se traba todo tanto y siempre todo está así y esto y lo otro y políticamente y económicamente y ta, ta, ta. Y me dice que no me, como que en algún punto decía volver o los escucho y hay una queja en general, ¿no? De hecho, a nosotros también nos pasa con los consultantes que nos hablan así tal cual vos estás diciendo, desde el estrés, desde un miedo, ahí hay. Y en realidad eso no es que no está. Digo, en mi caso, yo observo que de pronto, o Gabriel me cuenta, me dice, tengo una sensación de miedo en el cuerpo. Lo que pasa que nosotros la identificamos, pero no nos identificamos con eso. Nos damos cuenta que, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto tengo este miedo? Como yo, por ejemplo, el miedo o cualquier emoción se plasma en el cuerpo. Y yo me puedo dar cuenta, según la parte de mi cuerpo, digo, tengo el miedo, por ejemplo, en esta parte de mi panza, y entonces identifico. Ahora, no sé por qué a veces, porque a veces no depende de algo que me esté pasando a mí, sino como una cuestión más global que está pasando. Entonces yo simplemente observo y sucede que uno no se engancha. Ahí también pasa que uno empieza a poder ser libre de las limitaciones que se dan como a nivel colectivo, los miedos que se presentan de forma colectiva. Uno observa, pero no es presa de eso. Y con esto que por ahí me contaba mi hermano, de qué pasa con Argentina, yo decía, claro, durante mucho tiempo, o sea, siempre nos ha pasado que hay como una especie de presión, presión, presión. Y lo que veo en general que sucede acá en el Valle de Erx, y vuelvo a esto de que son como fractales, ¿no? Como en chiquito y en concentrado tenés lo mismo que tenés por ahí capaz en el resto del país, pero hay una continua presión que no podés explicarla desde la lógica. Es un algo como un silencio rugiente. La otra vez me dijeron eso y lo sentí de esa manera. Es un silencio rugiente, porque es un... Y es esto, y está continuamente. Entonces,
los que vivimos acá sentimos esa cosa de, es un proceso de continua evolución, porque todo el tiempo el valle te lleva a ir más profundo, más profundo, más profundo, y es una presión. Y me gustaba lo que escuché decir en algún momento de que en realidad Capilla del Monte viene mucha gente a buscar la iluminación, pero que tengamos cuidado, no es que es un lugar lumínico, o sea, no es que es un lugar donde uno va a sentir la paz en el ambiente. Lo que va a sentir es un proceso que sí puedo decir que es, de alguna manera es amoroso y no es brusco, es suave, de alguna manera es suave, pero es un proceso que el entorno, el ambiente, los elementos te llevan a ir profundo. Todo, vos sentís la continua presión, presión, presión. ¿Y qué sucede con el diamante? Bueno, en realidad, ¿qué sucede con el carbón? Cuando es presionado, 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 se termina transformando en diamante. Y ahí aparece el proceso de iluminación. Me, Pero para el carbón convertirse en diamante, no pasó por un proceso amor, digamos, agradable, lindo, simpático. Esto nos así sí. pasa, y Precisamente te esto, escucho hablando de esto, Mariana, y cuando dices hay presión y un silencio rugiente, me llegó el ver a Argentina como lo que se dice que es la madre pariendo. O sea, está en esta constante contracción porque hay algo que se está pariendo, pero es una presión de vida, es una presión de empuje para hacerte, para ir hacia adentro. Y me viene la idea de la madre como país que nos está mandando toda esta energía que es precisamente la que requerimos ahorita como que anclar en la humanidad para que cada quien podamos encontrar ese diamante. Que dices diamante y precisamente tengo aquí enfrente esto, que es el octaedro, que se dice, por los que saben, porque yo no estudio física cuántica, pero no soy físico, que esto, que viene siendo la figura del Merkaba, que son dos triángulos encontrados, en el centro lo que tienen es un diamante. Y esta es la energía nuclear, es la energía del todo, es la energía de esto negro, la energía del vacío, la energía del todo. Así es que, mira que interesantemente, sin estar de acuerdo, tengo aquí todos los elementos de un renacimiento. Y cuando hablas del sonido del dragón, justamente me acaban de regalar esto, que es toda una anécdota a contar, pero precisamente lo que están haciendo y lo que está surgiendo es la famosa serpiente emplumada, lo que es la sabiduría de la humanidad que está llegando como onda así como aurora boreal al planeta y que nos está inyectando a todos de esta energía y que esta energía es la que nos está haciendo cuestionarnos, despertarnos, frustrarnos o cualquiera que sea la emoción en la que estás para que esa fuerza te vaya empujando a buscar una salida. Y la salida, como dice una gran amiga, la salida es para adentro, porque lo que vamos a tener que empezar a encontrar para expresar es el amor, pero la frecuencia del amor. No de, ay, qué bien me siento, sino que simplemente el disfrutar, el amar, estar vivos, estar respirando, estar en un estado de conciencia y de creación. Y lo que me encantaría para cerrar esto es que el ser humano siempre nos ha gustado manifestar y nos han vendido la idea de que hay que soñar para manifestar y que hay que conectar el pensamiento con la voz, con el corazón para manifestar y manifestemos y manifestemos. Y en estos últimos meses lo que yo he vivido es el poder de creación, que es justamente lo que está surgiendo desde mi punto de vista, y ojo que es mi verdad, en Argentina. Este poder que nos invita a irnos para adentro, para conectar con lo más sagrado que es la energía del corazón, que es este centro, para poder sacar a través de nuestra kundalini o recibir del sol toda esta información que está entrando a la tierra, para que así podamos ser amor y
reconectar con nuestra creación. Esta historia yo la tengo como muy, muy anclada en mí, Mariana, y ahorita que te estoy escuchando, me la recordaste y la comparto. Porque la intención aquí es que si tú estás en ese momento de sentir el llamado, independientemente de la experiencia que tengas, pero lo sientes, escucha esto, haz esta meditación y sobre todo, o pídenos la información para podernos ir en diciembre, antes precisamente del solsticio de invierno en esta parte del mundo, verano en la parte del sur, antes de este cambio de estación y poder empezar un nuevo año, pero con una nueva frecuencia, con una nueva engranaje. Y ese engranaje eres tú y está dentro de ti. Así es que bueno, pues eso es lo que ahorita se me vino a compartir, perdón por interrumpir, pero mi querida, no sé si coincides en algo de lo que dije, algo En más. absolutamente todo. Sí. No, y en realidad era eso básicamente lo que yo quería compartir. Sí, es así, es en absolutamente todo. Lo único que puedo acotar, porque muchas veces el crecimiento nos da miedo, y es hacer hincapié en esto que yo experimenté acá en el valle, que que no lo sentí como un salto evolutivo lo que me fue pasando, sino como pasos amorosos y suaves que me fueron ocurriendo. Y cuando veo a la gente que llega al valle, muchas veces me pasa que los veo venir de una forma e irse absolutamente transformados. Pasan cosas y suceden desde un espacio de dicha, un espacio de disfrute, porque en realidad es la forma en la que yo siento particularmente que desde la que elijo hacer la evolución, digamos, en mi forma, en mi frecuencia. Y suceden así, suceden de manera suave, suceden de manera amorosas, pero a la vez es extraño porque en un punto suceden rápido. Y particularmente el octógono que nosotros tenemos no es un octógono, o sea, no es solo un octógono, no es que los octógonos sean simplemente octógonos, cada uno tiene su frecuencia. En este, yo puedo hablar de este, que es el que conozco y con el que voy canalizando y cada vez comprendo más de qué se trata y hacia dónde va. Este octógono en particular se maneja con la frecuencia de la geometría sagrada estáurica. Es una geometría que tiene que ver con la primer parte de la historia de Egipto, cuando se trabajaba no con las figuras humanas, sino con las figuras animales, hablar de Sekhmet, hablar de Anubis, eran figuras en realidad más bien animales, o Hathor, por ejemplo. Eh, y nosotros en un punto no tenemos imágenes adentro del octógono, eso es a propósito para que realmente cada persona conecte desde el estado de frecuencia en el que vibra y porque realmente todo es perfecto y lo único que se busca es esto, llegar al origen. Ahora, los caminos de cada persona, de cómo llegar al origen, al propio origen, es realmente personal. Entonces, lo que sí hay y se siente, en realidad no hace falta que haya imágenes, pero se siente, es la conexión con los elementos, la conexión con el agua, con la tierra, con el fuego, con el aire. Y, y lo que he visto, lo sigo viendo, como que siempre uso este espacio de laboratorio en el sentido que observo cuando llega la gente, cuando se va la gente, qué pasa, qué sucede, cómo se sienten. Para mí es un gran laboratorio esto, donde veo cómo realmente se transforma el ADN y lo que veo es que esto funciona como un catalizador, un acelerador de procesos, ¿no? O ayer, por ejemplo, me decía una mujer que vino, me dijo, como una usina, me dice, es como una usina, porque es, y como que la tienen así y va rápido, pero no es sufrido, no es exigido. No, Esa es la parte que es muy extraña de explicar. O sea que uno tiene que vivirla. Y cuando la vive, esto pasa y la gente comprende. Y dice, ah, y me ha pasado con varias personas que por ahí antes de que vengan, los recibo y hacemos un Zoom y les explico de qué se trata, porque opera como, en definitiva, una cámara taquiónica.
pero a gran escala, porque entramos muchos adentro. Y, y cuando llegan y lo ven, dicen, ah, más bien, lo sienten, comprenden un montón de cosas de las que por ahí en este momento solo tienen la teoría. Pero veo cambios muy fuertes y eso a mí también me permite tener cada vez más confianza en lo que uno está transmitiendo y compartiendo. A mí también, para dar un poquito de contexto a lo que es energía taquiónica, imagínate que si ya meditas o en algún momento has podido percibir colores, o vamos a hablar de los mandalas, que por cierto, hablando de mandalas, un saludo de allá en la India y nos está viendo ahorita, también está conectando con esta energía de origen que hay en la India, porque trae un llamado muy fuerte. Cuando conectas con tus meditaciones, eh, viene una especie de vaivén con los colores, con las imágenes, como si fuera un pulso de un corazón. Esa es la energía que normalmente se manejaba cuando un humano se conectaba a la fuente. Pero cuando hablamos de taquiones, es esta energía que es como si fuera rayos luz, como cuando la guerra de las galaxias y las naves entran a velocidad luz, o cuando vamos a irnos a la película de Matrix, cuando Neo ve en la pantalla toda esta letras, ni son letras, es el 011001000, todo lo que es este código binario súper rápido en la computadora. Esa es la energía taquiónica. La energía taquiónica es de transformación y lo que transforma es el ADN. Así es que yo certifico que estar ahí adentro te hace definitivamente un ser humano evolucionado. No tienes que vivir ahí, no tienes que simplemente por entrar, trabajar y darte el permiso de ir hacia adentro, todo se transforma. Y bien dicen que la energía, ahora sí que la energía taquiónica es esta que nos transforma el ADN, es esta que nos está llegando del universo por fotones y que por eso es un gran momento porque hay mucha gente que se está perdiendo en este llamado, o sea, por no entender y por no tener la información o confundirme y no ir hacia adentro, sino estar en el afuera, me pierdo. Por lo tanto, en la mañana conversamos de esto y yo te quiero hacer la invitación a que desde ahí que te estás anclada en el octógono, podamos guiar una meditación, para que esta meditación la podamos vivir los que no estamos ahí y que nos podamos ir hacia adentro para que desde ese adentro cada uno de nosotros tome una decisión. Y recuerdo que la transformación no es ir a ningún lado en este planeta. Eso lo hacemos por diversión. El verdadero viaje es a nuestro corazón. Sin embargo, en esta vida de placer y de gozo, si tú tienes el llamado, lo sientes y puedes, pues acompáñanos a Argentina, que es del 9 al 14 de diciembre. Una fecha súper importante. Vamos a pasar el portal 1212, que para México es importantísimo, es la Virgen de Guadalupe, pero también es Coatlicue y también son muchas otras cosas en otras culturas. Es una gran fecha, un gran portal, un gran cumpleaños de mucha gente que conozco, que quiero y admiro, importante. Así es que, ¿cómo ves, Mariana? ¿Nos compartes desde ahí para que esta meditación la podamos hacer los que estamos en vivo y después los que se nos vayan uniendo al video? Sí, sí, me parece bien. Lo que le propongo a la gente que lo está viendo o lo que lo vaya a ver después, que se pongan en una posición cómoda, que si quieren y si tienen la posibilidad, se pongan música desde otro aparato, desde otro dispositivo. Eh, bueno, sahumerios sí, sahumerios no, cada uno lo que vaya sintiendo. Y mientras tanto vamos cerrando los ojos, vamos empezando a anclarnos, vamos a inhalar, perdón, inhalar y exhalar por la nariz, simplemente para que no se nos vaya aire de más. Hay ejercicios donde por ahí uno saca el aire por la boca, pero en este particularmente va a ser todo por la nariz. Inhalo, retengo el aire,
unos instantes, exhalo y al exhalar voy a apretar mi panza fuerte para sacar todo. Y me voy a quedar haciendo apnea lo más que pueda, sin que haya sufrimiento. Vuelvo a inhalar conscientemente y empiezo a sentir cómo llevo oxígeno y luz a mis órganos y empieza a limpiarse y a depurarse mi cuerpo de manera consciente. Y al exhalar voy a quitar desde un estado amoroso todas las toxinas, todo aquello que ya no me sirve. Soltando y agradeciendo. Si tengo la posibilidad, voy a hacer como una especie de sonido con la nariz, como si hiciera, pero con mi boca cerrada. Entonces va a salir todo por la nariz. Entonces inhalo y al exhalar, y así cada uno a su propio ritmo. Inhalan, sostienen, retienen un poco el aire, exhalan, aprietan la panza, quitan todo el oxígeno del cuerpo, eliminan las toxinas, agradeciendo y soltando. Y me quedo en ese vacío un instante. Y poco a poco me empiezo a relajar. Ya no le pongo tanto foco a la respiración de esta manera, sino lo que voy a hacer es, con cada exhalación, me voy a derretir adentro de mi corazón, como si mi corazón fuera un trono, donde yo estoy sentada o sentado, y ahí voy. Inhalo y al exhalar relajo mi cuerpo, mis hombros, mi cuello y me siento en el trono, en ese espacio, en ese trono que es mi centro de origen. Inhalo y exhalo y me voy a quedar ahí un segundo en ese proceso. Desde ese espacio voy a sentir como desde mi corazón la energía empieza a bajar por mi cuerpo, recorriendo mi panza, la zona de los genitales, y voy al centro de la tierra. Todo esto lo puedo hacer con un color si lo siento hacer. Yo en este ejercicio particularmente no les voy a decir el color que tienen que sentir o que yo veo, cada uno va a sentir lo que sienta. Voy a sentir esa frecuencia, me voy a conectar y me voy a enraizar a la tierra. Todos mis chakras, mis primeros chakras están enraizados al centro de la tierra. Voy a volver lentamente a mi corazón, pongo la atención ahí y desde ese lugar voy a empezar a llevar mi atención ascendiendo por los chakras superiores, mi cuello, mi cabeza y sigue para arriba y se va a conectar con el universo, con el cielo. Puede ser que se me presente una frecuencia de textura, de color o de sonido. Y todo lo que me está ocurriendo en este momento es perfecto, es correcto.
Y en este momento se van a unir toda esa frecuencia a mi alrededor generando un círculo que termina siendo mi toroide. Toda esa frecuencia que estaba para abajo se va a unir por fuera de mí con toda la que está arriba. Yo no voy a ser necesariamente consciente de esto. Yo lo único que tengo que hacer en este momento es pulsar hacia mi corazón, ir a mi corazón, al centro de mi pecho. Y si necesito y me sirve, puedo hacer con la mano, con mis yemas, tocarme el centro del pecho y hacerme consciente de que ahí tengo que llevar toda mi atención en este momento. Desde ese lugar, cada uno va a seguir ahí y yo voy a empezar a hacer, quizás vean, quizás no, algunos gestos, no importa, un trabajo que voy a estar haciendo con mis manos, con la frecuencia, para que a cada persona, a cada ser que esté en este momento conectado o que se conecte más adelante, esto impacte, ayude a esa conexión. Si necesitan ayudarse o servirse de una oración o un mantra porque es costumbre para ustedes y les resulta más fácil conectar, es válido. A veces yo uso Soham, por ejemplo, que es el yo soy. A veces uso otro. A veces no uso nada porque simplemente estoy disfrutando del silencio interno. Desde este espacio me voy a abrir a conectarme con mi maestría interna. Se me puede presentar como un yo superior, como un guía. Puedo simplemente decir hola y ver si alguien me contesta. Puedo simplemente generar un diálogo desde la inocencia absoluta, abrirme a recibir lo que mi conciencia está queriendo hacerme llegar, lo que mi conciencia está queriendo que yo reciba, que yo escuche. Y mi conciencia se puede manifestar de distintas maneras. Quizás algunos vean un ángel, algunos vean un color, algunos escuchen. Todo es perfecto. Lo que importa es que vayan a la esencia del mensaje que reciben. Y a veces puede ser absolutamente nada, simplemente una sensación de bienestar o simplemente una sensación. Y a eso me abro, aunque no la comprendan, no importa. No hay que entender desde la mente, hay que empezar a practicar este ejercicio de abrirme desde el corazón y recibir.
Si puedo, abro mis manos, las pongo hacia arriba, con actitud de recibir, de recepción. Tengo la intención de abrir mi pecho, de permitir que esto ya no esté cerrado. Cuando digo esto hablo de mi pecho. Me abro confiando, confiando en que me está llegando la frecuencia correcta, el mensaje correcto y de la forma correcta. Desde ese estado, de manera muy lenta y suave, empiezo a mover mi cuerpo, mis dedos, sigo con toda mi atención en mi corazón. Solamente empiezo a mover un poco el cuerpo, el cuello tal vez. Respiro un poco más profundo. Sigo con mi atención en el corazón. No salgo de ahí, me quedo ahí. Y muy lento, muy suave, empiezo a abrir mis ojos. Si alguien siente quedarse más tiempo, se puede quedar, no hay ningún problema. Si sienten volver a escuchar esto y hacerlo de nuevo en estos días, buenísimo. Pero continúan ahí con su atención aquí, adentro del corazón. Todo el tiempo aquí. Lo más que se pueda sostener. Y si la cabeza empezó a pensar en que hay que hacer la comida, en que hay que hacer las compras, o en que hay que mañana viene un día, bueno, perfecto, eso se observa, se deja pasar y uno vuelve al corazón las veces que pueda, de a poquito. Gracias. Y cada vez van a estar más y más conectados con esos guías que te van a ir diciendo por dónde hay que ir en cada momento y cómo hay que estar y cómo hay que manejarse. Eso es un ejercicio para empezar a volver al origen, a la esencia. Me gustaría mucho, mira, bueno, ahorita están aquí 9 personas, que 10, que si pudieron hacer esto, porque yo sé que algunos estarán haciendo algo, manejando, no sé, pero que si pudieran hacer ejercicio y si quieren compartirnos aquí que experimentaron. Yo les voy a decir una cosa, yo soy muy difícil para en blanco, pero el anclaje a tierra para mí fue completamente rojo. El anclaje arriba fue completamente blanco. Y de hecho ahí fue un desbloqueo en mi garganta. De hecho tuve que toser. Pero cuando estuve en ese vacío,
cantó y que te seguía escuchando, sabía que estamos en vivo y todo eso, la energía que percibí son completamente puntitos, o sea, alfileres en las manos, en la cabeza, incluso en lo que es la frente. eh, Muy interesante, voy a decir, porque sale de mi normalidad cuando me pongo en mi centro. Las sensaciones fueron completamente diferentes. Así es que cuéntanos, si tú haces esto, ¿qué sientes? Y como dice Mariana, no tienes que ver o escuchar, y si sí, qué padre, quédatelo, escríbelo, pero y si no, nada más observa tus sensaciones, tus olores, tus sonidos. Me picó el oído definitivamente y tengo aquí una lágrima en el ojo izquierdo y de este lado y aquí en el ojo derecho. No, es al revés, es que me estoy viendo en el video. En mi ojo derecho, fuera del ojo, en mi ojo izquierdo, en el lagrimal. Todo me cargó hacia la derecha. Bueno, mi experiencia. Gracias. Muchas gracias. Bien. Así es que, Ahí Cintia, estuvieron contando, Gina. Lo que pasa que traté de leer, pero yo estoy que casi no veo nada. Y bueno, leí bastante de lo que pude los mensajes, pero vos si querés leerlos, que capaz así lees es. mejor que Ay, yo. gracias. Es que a mí se me ve el avión cuando hablo. Sí tenemos mensajes y no me salto ninguno aquí. Sumita Online nos dice que queda grabado este live con la meditación. Sí, y voy a poner la meditación únicamente. Sí se siente relajado el cerebro. Siento que voy soltando. Estaba llena de pensamientos. Quiero pensar que escribió eso. Lisleni. Lisleni, un abrazo. Sentí descansar en mi parte posterior de mi cerebro. Relajado. Cintia, hermoso morado y verde. Gracias, Cintia. Y llévanos a India. Ahí estamos nosotros. Estamos todos recibiendo esa información sagrada que traes de Madre María, María Magdalena, Jesús y todos. El timo, Lisleni, y el timo de mi corazón, sentí muy sensible. Qué hermoso. Sensible y lloré. Hermosa experiencia, gracias, de Juan Carmentitos. Y si no veo bien, Carmentitos. Una sensación de hormigueo en mi cabeza y tercer ojo, vi color violeta y verde, la boca también con un hormigueo, gracias, muy hermoso, de Isipovi 79. Eh, Así es que vámonos a Argentina, como dice Cintia. Bueno, el que quiera estar, aquí pongan Argentina, les mandamos la información o el grupo de WhatsApp en donde vamos a estar compartiendo este tipo de meditaciones, porque sí, vámonos a Argentina, pero también hay mucha gente que por alguna causa no pueda ir. Bueno, vamos a estar conectados para que todos somos uno y desde la parte del mundo que te corresponda recibas esta energía que hoy nos compartió Mariana. Así es que Cintia ya tiene a varios ahí en la India que vienen, bueno, que van para donde está Mariana, yo todavía estoy en Atlanta, así es que ahí nos vemos con mucho gusto. Aquí dejo mi teléfono para que puedan pedir información o el de Rina, que está ayudando a Cintia para que nos pidan información. Y ojo, Mariana nos está ayudando en todo lo que es quien quiera quedarse más días o conocer más cosas o volar diferentes. Mariana nos está ayudando con toda esa logística de transportación. Así es que ubíquenos. Estamos en la organización 100%. Cintia, de la mano de Rina. Estoy yo, Gina, desde Atlanta, y Mariana apoyándonos en Capilla del Monte. Y ahí nos vamos a reunir todos también, junto con Gabriel. Así es que, pues muchísimas gracias. Y Isipovi 79 te da muchas gracias, Mariana, por lo que nos compartiste. Yo también siento que mi garganta se super activó. Gracias, gracias, gracias. Gina, me vino algo ahora, mientras estabas hablando, que después veremos bien cuándo, pero si te parece, por ahí en unos días, en una semana o en 15 días,
hacer una charla cortita donde trabajemos algo distinto, de por ahí cosas que vamos recibiendo en la zona, en el valle en sí. Entonces, bueno, trabajar alguna otra cosa en particular, por ejemplo, líneas de tiempo. Como decías hace un rato, cámara taquiónica, yo me puse a investigar cuando me empezó a llegar esto de cámara taquiónica, decía, ¿qué, qué? Y empecé a ver por qué este lugar operaba como una cámara taquiónica. Y bueno, a mí una de las cosas que me fue llegando antes de leer, de todo, porque de hecho yo no busco información y es a propósito, le dije a los guías que lo que quieran hacerme llegar me tiene que llegar a mí, en mi cuerpo, porque no voy a estar viendo información afuera por un tema personal, que ya en un momento hablaremos más en profundidad, pero uno de los trabajos, un ejercicio que canalicé hace un par de años atrás y que lo sigo practicando, es el tema del trabajo de las líneas de tiempo, por ejemplo. Requiere como mucho más detalle y profundización, pero podemos hacer un ejercicio inicial, algo simple. Pero Me se me estaba encanta. viniendo esto de dar como un servicio, independientemente que luego vengan, pero por ahí un proceso donde se puedan ir activando ciertas cosas 1 o 2 veces al mes antes de que la gente llegue. Me encanta, me encanta. Qué bueno, pues vamos a seguirnos uniendo en este camino. La invitación está abierta. Voy a poner mi teléfono, pero Mariana, y también el de Mariana aquí escrito, pero danos tu teléfono para los que están ahorita. Ya lo pongo. Y el mío en Atlanta, 404-542-4715. Les mando el PDF. Cintia Ramírez también tiene toda esta información. Así es que bueno, pues vámonos y vamos a hacerlo con mucho gusto. Lo podemos programar para la próxima semana si tú estás lista en jueves Sí, o en semanas. Tú nos dices, lo anunciamos y lo hacemos para seguirnos bien. activando desde la parte del mundo donde estemos con toda esta frecuencia y toda esta energía. Vámonos, vámonos con todo. Perfecto, buenísimo. Muchas Bueno, gracias. los queremos ver acá. Bueno, y nuestras pláticas cortitas son largas, Sí. pero Vibra las escucha. Así es que un abrazo enorme, saludos a Uriel, a Gabriel y a todos los que te veas por allá. Nos vemos muy pronto y vamos a seguir compartiendo. Esta meditación se queda grabada y la voy a poner en el canal de YouTube como Gina Robert también. Y si Cintia lo quiere compartir, con mucho gusto ahí lo ponemos para que los tengamos todos. Gracias. Perfecto. Abrazo.